Amados hermanos, buenos días. Una vez más, qué bendición poder estar con ustedes en este domingo, que pues estamos aquí ya en la congregación, hermanos, transmitiendo desde aquí. Gracias a Dios por eso. Confiamos que en algún momento podamos estar aquí ya todos juntos tomando nuestra clase, nuestro estudio de la confesión de fe de palabra abundante. Y te voy a pedir que oremos para poner en manos del Señor esta clase que va a ser de gran bendición para esta iglesia y seguramente para nuestros corazones. Amado Señor, te alabamos y te damos gracias esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, tener esta clase. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en tu poder, en tu gracia, en tu control, permites estos medios para que a pesar de las circunstancias difíciles que están imperando, Señor, en este país, en esta ciudad, Señor, en este mundo, podamos nosotros seguir teniendo la enseñanza, poder seguir, Señor, con tu plan soberano, perfecto, Señor, de congregarnos. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, escudriñar las escrituras para, Señor, encontrar la verdad. Gracias, Señor, por la confesión de fe de esta congregación. Gracias, Señor, porque esta confesión de fe, Señor, es una confesión de fe sólida, es una confesión de fe, Señor, con historia fundamentada en otras iglesias, Señor. Gracias por esas iglesias que, Señor, van más adelantadas que nosotros, Señor, y que comparten, Señor, sus enseñanzas, su celo por la palabra. Gracias, Señor, porque nos permiten disfrutar de esas grandes bendiciones, Señor, de tener una confesión de fe y seguirla, Padre, fielmente para ser sólidos en la doctrina, tener la unidad doctrinal, la unidad en amor, la unidad en el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están enlazados y gracias por la vida de nuestros hermanos que se enlazarán en algún momento o verán este video, Señor, en algún momento del día o en la semana. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues hoy hablaremos de la separación del pecado, porque esa es una realidad absoluta. Una persona que ha sido santificada, una persona que ha sido justificada, que es santificada por la obra del Espíritu Santo, definitivamente es una persona que continúa en fe, es una persona que continúa en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a pedir que vayamos a 1 de Pedro 1, 15, 17. 1 de Pedro 1, 15, 17. Ahí te espero para que encuentres eso que es constante en la palabra de Dios. No solamente está en el Nuevo Testamento, sino también está en el Antiguo Testamento y es la exhortación de un Dios santo a que esos que son redimidos por Él vivan en santidad. 1 de Pedro 1, 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, a través de este pasaje, hermano, nos damos cuenta de una realidad absoluta, que Dios en su perfecta santidad, cuando nos hizo a imagen y semejanza de Él, y transmitió esa santidad no total del Señor, esa santidad única del Señor, no la tenemos nosotros, mas sin embargo tenemos un aspecto de su santidad. Y aquí está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia que por tanto aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esto implica una separación del pecado. Si Dios es totalmente ajeno al pecado, si en Dios no hay pecado, nosotros siendo hechos a imagen de nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que imitar esa santidad. Tenemos la capacidad espiritual, tenemos la libertad, tenemos los recursos dados por Dios para que nosotros podamos vivir en santidad. Pero si te fijas en el versículo 16, dice, porque escrito está. Y esto se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también está esa exhortación y constantemente encontramos en Levítico, en Deuteronomio, esa exhortación al pueblo de ser santos como ese Dios santo que les dio libertad para que vivan
para su gloria y para su honra. Entonces, hermanos, podríamos definir la santidad como una nueva naturaleza. Una naturaleza nueva, una conducta nueva de aquel que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ello ahora tiene la libertad espiritual para ser como Cristo, que contrasta totalmente con su antigua vida, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra vida pasada ha quedado simple y sencillamente en el pasado. Como lo dice en 2 Corintios 5:16, 2 Corintios 5:16. Si me acompañas, seguramente tienes ese pasaje muy clavado en tu corazón, en tu memoria. 2 Corintios 5:16. De modo que si alguno está en Cristo, y este término, hermano, es maravilloso, en Cristo. Pablo está diciendo una realidad absoluta. Si nos damos cuenta de algo, hermanos, Pablo nunca dijo en sus 13 epístolas, en sus 13 cartas asignadas a él, nunca dijo o se refirió a nosotros o a los que son de Cristo como cristianos. Nunca se refirió de tal modo hacia nosotros. Él se refirió en 164 ocasiones en los que están en Cristo. Nunca nos mencionó como cristianos, sino dijo los que están en Cristo. Eso es una realidad absoluta. Si Cristo es santo, los que están en Cristo son santos. Por tanto, nueva creación son. Nueva criatura, realmente la Reina Valera dice nueva criatura es, pero dice nueva creación. Una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron, la vida de pecado pasó. He aquí todas son hechas nuevas, una libertad, unos recursos espirituales para que nosotros podamos vivir en vida nueva. No una vida vieja llena de pecado, sino una vida nueva llena de propósito, de propósito del Señor en santidad. Entonces, la razón que un creyente tiene para vivir apartado, separado del pecado, es que tiene una nueva relación con Dios, con ese Dios santo. Te voy a pedir que vayas a 2 de Pedro 1:40. No sé si estoy bien, a ver, déjame ver. 2 de Pedro, voy a verlo aquí. 2 de Pedro. No, es 1:4, perdóname, 1:4. Se me mezcló una O ahí con el 4, pero es 1:4, exactamente 1:4. 40 me saltó porque no llegamos hasta ese punto. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, a través de la obra de Cristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, la naturaleza de la santidad de Dios, a través de la obra de Cristo, nosotros tenemos grandísimas y preciosas promesas para que nosotros tengamos una nueva relación con Dios, una relación donde Él comparte su naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué el énfasis en esto, hermanos? Porque la semana pasada hablábamos de que el cristiano es salvo y siempre salvo. No pierde la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es una obra del hombre, es una obra absoluta de Dios. Y si es una obra absoluta de Dios, entonces es una obra perfecta en todos sus procesos. Si el hombre es santificado, si el hombre es justificado, santificado, si tiene salvación, entonces por medio de Dios, por la obra de Dios, no pierde la salvación. Pero aquí hay una situación, hermanos, delicada, porque muchos dicen que esa confesión es extremadamente peligrosa. El decir que un cristiano es salvo, siempre es salvo, para muchos, hermano, es algo que está mal dicho, y te debo decir que no es así. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando una persona dice o cuando declaramos que un cristiano es salvo, siempre es salvo, estamos impulsando a la persona a la promiscuidad,
a decir, bueno, si yo soy salvo y si la salvación no se pierde y si estoy en gracia, entonces cualquier proceder que yo tenga, incluso puedo pecar y no voy yo a perder la salvación. Esa es una realidad. Un cristiano peca, no somos impecables, nosotros seremos así cuando estemos en gloria. Mas sin embargo, la obra de salvación absoluta que Dios da a los hombres no nos impulsa a pecar, no nos lleva al pecado, sino nos lleva, hermano, en esa gracia, como lo dice el apóstol Pedro, en esas preciosas y grandísimas promesas, nos lleva a apartarnos para Dios, apartarnos en santidad, vivir en santidad y no tomar la libertad que tenemos en Cristo, la nueva naturaleza en Cristo, como ocasión para pecar. El que realmente es salvo no toma su salvación para pecado, sino para santificación, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Es muy importante ver eso, hermanos, porque hay iglesias donde y personas que desechan el concepto de la salvación absoluta y que la salvación no se pierde, porque temen que esa confesión o esa posición lleve a la persona a pecar, a libertinaje, a ser libertino. Mas sin embargo, hermanos, eso no es cierto, porque el que ha sido regenerado, el que ha sido justificado, el que está en un proceso de santificación, es para que cada día se parezca más a Cristo, más parecido a la santidad de nuestro Señor Jesucristo y menos parecido cada día a su antigua manera de vivir. Entonces, hermanos, esa es una realidad absoluta. Dios en su palabra constantemente, hermano, nos exhorta a la santidad. A nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, nos exhorta a esa santidad. Te voy a pedir que vayas a un pasaje que es maravilloso, que creo que es uno de los que más nos puede ayudar para entender esta situación de que el cristiano, el verdadero creyente, el que está en un proceso de justificación, y si está en un proceso de santificación, si está en un proceso de santificación progresiva, esa persona realmente está manifestando santidad en su vida. Romanos 6, te voy a pedir que vayas a Romanos 6. No pretendo clavarme mucho en este pasaje que podríamos estar meses estudiando como prácticamente todos los pasajes de la palabra de Dios, pero si tú has estudiado Romanos, y espero que en algún momento de la historia de esta iglesia podamos estudiarlo, ya sea que yo lo dé o lo dé un hermano en la congregación, no lo sabemos, pero Romanos, hermanos, del capítulo 1:18 al 3:20 habla de condenación. Eso es lo que habla, la condenación del hombre que está desprendido de Dios. Luego del 3:21 al 5:21 habla de justificación, la obra de ese decreto de Dios que declara justo al pecador cuando cree en nuestro Señor Jesucristo, cuando va en arrepentimiento y fe. Pero del capítulo 6 al 8 habla de la santificación del creyente. Y ese proceso de santificación es más que evidente porque ese creyente ha muerto al pecado, que es la pericopa o el título de Romanos 6. Ve el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si ya somos nosotros salvos, nosotros seguiremos pecando. ¿Habrá una insistencia en la cuestión de pecar para que la gracia abunde? La respuesta contundente en el versículo 2 del apóstol Pablo es: en ninguna manera. O sea, imposible que una persona que ha sido justificada, una persona que está en un proceso de santificación, persevere en el pecado. No puede ser. De ninguna manera una persona que es creyente puede continuar pecando. Es lo que está diciendo. Por eso te digo que es un pasaje maravilloso, hermano, en la cuestión de la separación del pecado, porque nos explica perfectamente bien eso. Fíjate lo que dice ahí. En ninguna manera, versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado,
O sea, cuando nosotros, hermanos, somos regenerados, cuando una persona, hermanos, se ha sido justificada, cuando una persona está en un proceso de santificación, la única forma de avanzar, hermano, para la santidad es estar muerto al pecado. Pero ve aquí, hermanos, yo te voy a pedir que así en un vuelo de pájaro, en una vista general, del versículo 1 al versículo 14, te fijes en la cantidad de veces que dice muerto, 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 muerto. Pero también te voy a pedir que veas cuántas veces dice vivo, 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 vivo. Y aquí hay dos personas. La muerte de Cristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ejemplifica la muerte de nuestro Señor Jesucristo, venciendo al pecado a través de la muerte, y Él traslada esa muerte, esa victoria sobre el pecado en la muerte del creyente. Eso es bien importante, hermanos. Por cuanto el Señor Jesucristo murió por los pecados y venció al pecado a través de la muerte, a través de la vida de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos resurrección para nueva vida, si te fijas al final del versículo 4. Entonces, hermanos, si la muerte de Cristo fue efectiva, porque es lo que dice el pasaje, y venció a la muerte, nosotros tenemos esa misma efectividad, no por nosotros, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, te digo, estamos en un vuelo de pájaro, pero simple y sencillamente tú te vas a dar cuenta que todos los actos sobre nosotros, sobre aquel que ha sido muerto, que ha sido sepultado, que ha sido revivido por la sangre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, son obras, hermanos, que nosotros no buscábamos. Simple y sencillamente hemos muerto al pecado. Fíjate en el versículo 2. O sea, no es que tú hayas decidido, me voy a morir al pecado, yo ahorita voy a decidir darle muerte al pecado. No, tú no pudiste hacer eso. Yo no pude hacer eso. Acuérdate, hermano, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, pero sin embargo el Señor nos dio vida, y nos dio vida para gloria de Él, nos dio vida nueva para gloria de Él. Fíjate en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? O sea, eso es imposible. Una persona que ha muerto al pecado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra del Señor Jesucristo, ¿cómo podrá vivir aún en pecado? Es imposible. O sea, lo que está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, es que debe de haber una separación contundente y evidente del pecado. Fíjate en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Y esto se refiere a la unión con Cristo. No puede haber unión si no hay santidad, hermanos. No puede haber unión si no hay renovación, si no hay justificación, si no hay santidad. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, Dios dio a su Hijo, hermanos, para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Aquí está hablando de la unión con Cristo. Del versículo 1 al versículo 3 está hablando de que por qué un cristiano puede vivir en santidad, porque ahora no está pegado al pecado, sino que ahora está pegado a Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada que procede a santidad podemos hacer. Spurgeon en una ocasión dijo que nunca uno podría ser uno con Cristo hasta que Él y su pecado, o sea, ese hombre y su pecado fueran dos. Te lo vuelvo a decir, es maravilloso. O sea, una persona nunca podría ser uno con Cristo hasta que Él y su pecado fueran dos. Si una persona está enlazada todavía con su pecado, ama pecar, defiende pecar, se deleita en pecar, se goza en pecar y no tiene arrepentimiento por eso, sino tiene simple y sencillamente remordimiento, esa persona, hermano, sigue unida a su pecado.
Pero cuando una persona es redimida por Cristo, una persona es salvada por Cristo, viene la separación de ese creyente al pecado y empieza a hacerse uno con Cristo. Entonces, hermanos, no hay forma de que una persona diga, ¿sabes qué? Soy cristiano, pero sigo pecando y me gusta. No hay forma. Como dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, imposible. No hay forma de justificar eso. Es totalmente falso. Es totalmente falso. Es totalmente falso. Ve el versículo 4. Porque somos sepultados. O sea, ¿quién hizo la obra? ¿Quién te sepultó? ¿Quién te mató? No físicamente, sino espiritualmente al pecado. Dios lo hizo. ¿Quién te sepultó juntamente con Cristo? Dios. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ve ahora el versículo 5. Porque si fuimos unidos, porque la palabra aquí es maravillosa, plantados en la Reina Valera, pero en otras traducciones dice unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, ¿quién te mató para el pecado? Dios. ¿Quién te sepultó para eso? Para que fuera finiquitado todo eso, Dios. ¿Quién te resucitó para vida nueva? Para vivir una vida nueva en Cristo, Dios. Ahora ve el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, esa palabra destruido, hermanos, realmente eso no se refiere a una destrucción total, o sea, ya se acabó el pecado. No, porque todavía el pecado, hermano, está en nosotros. Todavía está, pero ya no señorea. Ya no es el rey de nuestra vida, ya no es el mandamás, el que gobierna nuestra vida. Porque ahora el que gobierna nuestra vida, lo dice arriba, es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Él nos resucitó para vida nueva. Esa palabra destruido quiere referirse realmente a la traducción al griego como hecho inútil. Ahí está, pero es inútil. O sea, el pecado en el verdadero creyente es inútil, ha perdido su efectividad, ha perdido su señorío. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. O sea, el verdadero creyente ya no sirve al pecado, sino ahora tiene un nuevo Señor. Antes éramos hijos del diablo, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero ahora somos hijos de Dios y ahora tenemos un nuevo amo que no nos impulsa a pecar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que Él lleva y procede hasta la santidad y lleva la santidad al que redime, al que salva. Eso es una nueva, es la verdadera realidad, la nueva realidad que tenemos en Cristo. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado. La palabra también ahí nos puede ayudar mucho mejor cuando decimos libertado, porque esa es realmente la traducción correcta. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea, ya somos libres, hermanos. O sea, ¿qué más podemos ver? O sea, es una realidad absoluta. El creyente se separa del pecado. Y tiene los recursos espirituales. Tiene todos los recursos. Ve todos los recursos que está diciendo Pablo en este pasaje. Fíjate en el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñoreará más de Él. O sea, realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo es única e irrepetible. O sea, es efectiva realmente. Pero nosotros tenemos la esperanza de que bajo ese acto único e irrepetible, nosotros podemos confiar de que la muerte, el pecado, no se enseñará de nosotros. Versículo 10.
Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. O sea, realmente, hermanos, nosotros debemos de considerar esa realidad. O sea, el pecado ya murió de una vez y para siempre. Mas cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso, versículo 11. Así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, hermanos, es para siempre. Esto es para siempre. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Probablemente, hermanos, alguien tuvo situaciones de alcoholismo, drogadicción, esclavitud de vicios, adicto a algo, a la pornografía, adicto al alcohol, adicto a las drogas, al tabaco, todo ese tipo de situaciones de esclavitud del cuerpo. Mas sin embargo, aquí, hermanos, lo que tiene que recordar un creyente es que toda la obra del Señor Jesucristo es perfecta y para siempre, que ahora tiene un nuevo amo, un nuevo Señor. Ya no reina el pecado en él, sino que ahora hay una nueva realidad, una nueva naturaleza, donde Cristo está vivo en él y ahora su señorío es el que manda, es el que rige. Por eso, hermanos, aquí dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, debe de haber una separación, debe de haber una distancia de todas esas cuestiones que nos hacían pecar. Debe de haber, como nos decían mucho, ¿verdad? Tierra de por medio en esa situación. Pero es que simple y sencillamente, hermano, no es una situación de amarrarse o encerrarse en un lugar o de meterse un anexo o una situación así. Es que sí, lo que debe de considerar un creyente es que ahora tiene un nuevo Señor. Debe de estar, hermano, enfocado en estas palabras, en este pasaje, que Él tiene toda la capacidad espiritual dada por gracia, dada por el Señor Jesucristo, para ahora separarse, para que no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Separarse de todo eso, alejarse de todo eso, alejarse, pero no simple y sencillamente alejarse. Porque desafortunadamente, hermanos, es lo que dicen, tierra de por medio, y ya es lo único que te pueden decir en una consejería. ¿Qué tienes que hacer? Pues tierra de por medio. ¿Y qué más? Pues tierra de por medio. ¿Y qué más? Pues tierra de por medio. No, Romanos 6. Ve estas realidades. Tú ya estás muerto a eso. Estás muerto a la drogadicción, al alcoholismo, a la pornografía. Ya está muerto. Ahora, debemos de considerar una realidad. ¿Será que realmente ya el pecado no existe en nosotros? La respuesta es no. En Primera de Juan vemos esa realidad, hermano, que si alguno dice que ya no es pecador, miente. Eso, hermanos, nosotros seguimos siendo pecadores. Nosotros también somos propensos a pecar. La gran diferencia, hermanos, es que ahora cuando pecamos nos duele. Ahora cuando pecamos no viene remordimiento, sino viene arrepentimiento genuino generado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista en nuestros corazones y nos lleva al arrepentimiento y a confesión de pecado. Y si nosotros hemos pecado, confesemos nuestro pecado. El cristiano sigue pecando, pero ya no abraza el pecado, ya no defiende al pecado, ya no está dominado por el pecado, se ha separado de él. Mas sin embargo, cuando peca, pide perdón y se levanta delante de Dios, pide perdón a Dios, y Dios, que es tan bueno en su misericordia, que ha salvado a ese cristiano a través de la obra del Señor Jesucristo, ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Alguien ponía un ejemplo acerca de esa cuestión de la realidad de que todavía el pecado está ahí. Él decía que es como cuando
una ciudad o un país está gobernado por un mal gobierno y está ahí imperando y está haciendo mal a ese pueblo. Y en eso viene un buen gobierno con su ejército y saca a ese mal gobierno con su ejército, lo saca totalmente de ese país. Mas sin embargo, todavía hay una guerrilla, hay un remanente ahí de rebeldes que se van a los cerros y se esconden y de repente bajan a atacar de nuevo a la ciudad, al país, y hacer revuelta y hacer cosas, y se regresan y se esconden, y así están, hermano. Y así estamos nosotros. Ese remanente de pecado todavía sigue ahí. Y puede bajar y puede seducir, porque la realidad es que de repente, por ejemplo, yo digo es que cuando un cristiano peca es porque se descuida. Y la realidad, hermano, es que no es eso. Pensándolo, hermano, y reflexionando en este pasaje y en otros pasajes, es que cuando un cristiano peca es que simple y sencillamente se dejó de seducir y dijo, eso me gusta y le voy a entrar. Pero después de haber hecho eso, hermano, ese gran error, ese gran pecado, viene el Espíritu Santo y le redarguye. Lo redarguye. Esa guerrilla baja, hace su revuelta, seduce y otra vez se vuelve a esconder. ¿Cuándo ya no estará esa guerrilla, ese remanente de pecado? Cuando nosotros estemos en gloria, hermanos. En este proceso de justificación, hermanos, en esta mejor dicho, en este proceso de santificación, el creyente, hermano, puede pecar, pero hoy tiene una nueva naturaleza que lo lleva a arrepentirse de su pecado y consagrarse cada día más al Señor. ¿Para qué? Para que sus miembros sean miembros o instrumentos de justicia. Versículo 14, observa esto. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues si no estáis bajo la ley, pues no estáis bajo la ley, mejor dicho, sino bajo la gracia. Aquí cierra la idea. Si te fijas en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no. Y cierra de la misma manera el versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que aún la ley hacía que las personas pecaran. Cuando decía la ley, no mentirás, parece que les estaba diciendo en sus corazones corruptos, miente. Cuando Dios estaba diciendo no mientas, parece que ellos entendían que la ley decía miente. Cuando decía no robes, parece que estaba diciendo que robaran. La ley misma, hermano, no servía para que la gente procediera a santidad. La ley mostraba dos realidades. Mostraba la realidad del carácter de un Dios justo y verdadero, que no miente, que no roba, que no engaña. Pero también mostraba la realidad es que nadie podía guardar esa ley. Nadie, porque todos somos pecadores. Mas sin embargo, cuando viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene ese proceso de renovación, de nuevo nacimiento, cuando ese creyente se arrepiente de sus pecados a través de esa renovación, que entiende el Evangelio y dice, entiendo ahora el Evangelio, entiendo el mensaje, me arrepiento de mis pecados y voy a Cristo en arrepentimiento y fe. En ese momento es declarado justo, hermano. Esa persona le es perdonado todos sus pecados a través de la obra de Cristo. Cristo carga con sus pecados en la cruz, pero al mismo tiempo le da su vida santa para que él sea cubierto con la justicia de Cristo y aceptado por el Padre. Ya en ese momento, hermanos, empieza un proceso de santificación progresiva, efectiva. Un verdadero cristiano, hermano, no va para como los cangrejos para atrás, sino va para arriba, porque la obra del Espíritu Santo es efectiva y procede para vida nueva. Entonces, hermanos, es definitivo. Un verdadero creyente, hermanos, vive en santidad. Perfecta, imposible. Sincera, totalmente. Es contundente, el cristiano está muerto al pecado y vivo para Dios. La Biblia no enseña que la vida de un cristiano sea perfecta, impecable. Porque muchos dicen, hay un movimiento que le llaman en algunas sectas incluso,
que le llaman perfeccionismo. El cristiano es cero errores. El cristiano es perfecto, perfeccionismo. Eso, hermano, no es apenas de una iglesia que incluso podríamos señalar. Es que allá dicen que el cristiano es perfecto, cero errores. No, hermano, esto es una herejía de tiempo, de siglos. No, nosotros no somos perfectos. Cuando el Señor dijo, anda delante de mí, sé perfecto, y se lo dijo a Abraham, no se refería, hermanos, a que Abraham nunca pecaría. Se refería a que Abraham tendría que tener la conciencia de que ahora caminaría en su vida delante de un Dios perfecto, que demanda perfección. Hermanos, cuando la Biblia demanda perfección, no nos la está pidiendo a nosotros. Cuando la Biblia demanda perfección, hermano, se está apuntando hacia el perfecto, al único, a aquel que vivió una vida perfecta, que no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley en cada punto. Aquel que dijo tetelestai en la cruz, que dijo consumado es, todo lo que exige la santidad de mi Padre, de su palabra, yo lo cumplí por estos pecadores que no pudieron cumplir ni siquiera un ápice, ni siquiera un punto. Los cristianos, hermanos, no somos perfectos, no somos impecables. Pecamos, pero cuando pecamos nos duele. Ya no amamos el pecado, sino amamos a Cristo y queremos vivir como Él. Primera de Juan 1:8, por favor ve ahí. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso, hermanos, es tremendo. Yo he escuchado gente que dice, yo la verdad, yo ya no peco. O sabes qué, pecadores todos ellos, pero yo ya no. Hermanos, eso es totalmente falso. En este contexto de Primera de Juan 1:8, la realidad es que está hablando de cristianos, no está hablando de inconversos. Los cristianos pecamos, pero tenemos una nueva naturaleza que nos lleva a arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. Pero hermanos, el pecado no es un deporte en el cristiano. El pecado no es algo que practica todos los días. Hermano, cada día nosotros nos parecemos más a Cristo. Nuestro deporte, nuestra afición, nuestro objetivo, hermanos, es parecernos a Cristo y no parecernos al mundo, al pecado, a nuestra antigua manera de ser. Por cuanto una persona confía en el Señor, recibe tanto el perdón de pecados como la justicia de Cristo. Por esta razón Pablo dice en Romanos 8:1, que también es otra disertación acerca de esta realidad de que el cristiano simple y sencillamente es un ser renovado para gloria del Señor. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente ha sido perdonado judicialmente, mas su pecado lo afecta relacionalmente con Dios, porque esa es una realidad. O sea, judicialmente hemos sido perdonados. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, judicialmente, hermano, han sido perdonados absolutamente a través de la obra del Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe en el Señor, nosotros somos justificados, hermanos. Mas sin embargo, cuando un cristiano, hermano, peca, no afecta su posición judicial delante de Dios. Y ha sido perdonado siempre, para siempre. Mas sin embargo, sí es afectada su posición relacional con Dios. Por eso en el Padre Nuestro nos invita, siendo cristianos, a pedir perdón por nuestros pecados, a perdonar a los que nos ofenden y nosotros pedir perdón por las ofensas que hemos emitido en contra de Dios y los demás. Entonces, hermanos, un cristiano peca, pero la realidad, hermano, es de que la fe y el perdón vuelven a operar. Porque muchas veces creemos, hermanos, que el evento de la fe, el evento del perdón de Dios, fue el evento de cuando nosotros simple y sencillamente, por la gracia del Señor, fuimos salvos. Mas sin embargo, hermanos, la obra del Evangelio, la obra de la fe, la obra del perdón de Dios, sigue operando en el cristiano cada día. Por eso, hermanos, es de que nosotros tenemos que confiar y llegar con fe, decirle, Señor, he pecado
pero creo, Señor, que tú me has perdonado y siempre me perdonarás. Pero no quiero ocultar lo que he hecho, Señor, y voy contigo en arrepentimiento. Y confieso mi pecado, no lo oculto, no me defiendo, no me justifico. No es correcto. Pero tengo fe, Señor, de que tú me has perdonado y me perdonarás siempre. Entonces, hermanos, la obra del Evangelio no es simple y sencillamente una obra pasada hace 20, 15 años cuando recibiste al Señor, sino la obra del Evangelio, hermanos, sigue operando cada día en el creyente, en el creyente. Entonces, hermanos, enseñamos que a partir de una profunda gratitud por la gracia inmerecida de Dios que nos ha sido otorgada, y debido a que nuestro Dios glorioso es tan digno de nuestra consagración total, todos los salvos deben de vivir de tal manera que demostremos nuestro amor reverente a Dios y de esta manera no traer deshonra a nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe. O sea, el Señor es digno de nuestra consagración total. Nosotros debemos de apartarnos del pecado. Nosotros tenemos que acercarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque estamos ya en Él para que podamos imitar su carácter y abandonar nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con Él. El verdadero creyente está dotado por gracia, por la gracia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo que ahora mora en Él. Juan el Bautista dijo que el verdadero creyente daría frutos de arrepentimiento. Un verdadero creyente da fruto, hermanos, de arrepentimiento. Un verdadero creyente da fruto. Hay una evidencia de que realmente hay un proceso de santificación. No puede ser que una persona diga, sabes, soy cristiano, pero no muestro ningún fruto, ni de arrepentimiento. No hay fruto absolutamente en mí. La realidad, hermanos, es de que es más que evidente. Cuando una persona ha sido salvada, es un verdadero creyente, por sus frutos los conoceréis. Da fruto. Fruto de actitudes. Gálatas 5, 22, 23. Fruto de actitudes. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 5:9, si lo puedes apuntar y si eres la Biblia más rápida del oeste, por favor, acompáñame. Pero Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Un verdadero creyente da fruto. Ya no se parece al mundo. Ya no se parece a lo que era, sino ahora hay manifestación del fruto espiritual. Frutos de acciones, Colosenses 1:10. Frutos de acciones, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto de acciones. Tito 3:8, si me acompañas, Tito 3:8, adelántate ahí, Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Frutos de adoración. El verdadero creyente adora a Dios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Frutos de adoración, frutos de hablar el Evangelio. Romanos 1:13. O sea, te estoy diciendo, hermanos, que un verdadero cristiano da fruto y hay evidencia de eso. No podemos decir que es cristiano y no hay fruto. Por sus frutos los conoceréis. Fruto de hablar el Evangelio. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El fruto de predicar el Evangelio, dice Pablo a los romanos.
el fruto de decir la verdad. Porque si nosotros somos hijos de un Dios verdadero que habla con veracidad, nosotros tenemos que hablar de la misma forma, con veracidad. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Confesar la verdad de que Cristo es Dios hecho carne. Frutos de abundancia, frutos de generosidad. Cuando una persona realmente es creyente, hermano, da frutos. O sea, hermanos, da frutos, por sus frutos los conoceréis. Pero de repente hay árboles pelones que dicen que son cristianos, pero están más pelones, no tienen fruto de absolutamente nada. Filipenses 4:17. No es que busquéis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo era generoso. Pablo llegaba incluso a decir: no es necesario que me paguen, aunque yo tengo el derecho de ser sostenido porque predico el evangelio y no se le puede poner bozal al buey que trilla. Él decía: no se preocupen, yo trabajo. Quiero ser generoso con ustedes, no solamente llevándose el evangelio, sino pagándome yo mis gastos. Pablo exhorta a los creyentes a no satisfacer los deseos de la carne. Esta es la manifestación de los despojos de la carne y seguramente, hermanos, tú lo has visto, lo hemos estudiado mucho. Pero en Gálatas 5:16, 21, Pablo exhorta a los cristianos, a los creyentes, a no satisfacer los deseos de la carne. Si ya están muertos para el pecado, no pueden satisfacer los deseos de la carne, no pueden alimentar eso. Ellos tienen que andar en el Espíritu. Y aquí en Gálatas 5:16 habla de los despojos de la carne, de algo que no debe de ser un creyente. Incluso por lo que dice en todo este contexto del 16 al 21, sé que ya estás ahí en Gálatas 5:16, 21. Habla de situaciones, hermano, simple y sencillamente de gente que no es cristiana, de gente que simple y sencillamente es merecedora de muerte y de gente que simple y sencillamente no participarán en el reino de Dios. Pero digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí. O sea, si una persona da este tipo de manifestación y alimenta la carne, pues simple y sencillamente no es cristiana, es lo que está diciendo Pablo. No es cristiana, porque son oponentes, son totalmente opuestos. Versículo 18, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, son más que manifiestas. Y fíjate en la conjugación de todo esto, hay una continuidad de pecado sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, de pecado espiritual, idolatría, hechicería, de pecado relacional, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, otra vez pecado espiritual, herejías. Pecado relacional, envidias, homicidios, pecados personales, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, todavía dice Pablo, no quiero ser exhaustivo porque la lista sería, así, pero simple y sencillamente dice, mira, semejantes a estas. Semejantes, acerca de las cuales os amonesto, que ya como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podrían decir que son cristianos, pero los que practican esas cosas, practican continuidad, no heredarán el reino de Dios. Pero como contraposición, porque lo dice ahí, dice, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Ahora habla de las evidencias de un verdadero creyente. Y déjame decirte que Gálatas 5, 22, 23 habla del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu. Y si te fijas, hermanos, si se fijan, está hablando de un fruto
espiritual compuesto de varios aspectos de la vida del creyente, de un verdadero creyente. Entonces, hermano, cuando habla de un solo fruto, está hablando de la realidad de que puede simultáneamente manifestarlo un verdadero creyente. De una forma perfecta, no, pero sincera, sí. Sincera, sí. Ve el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, y quiero que veas la raíz. ¿De dónde surge todo esto? Del amor. A pesar, hermanos, de que podemos ver esa estructura y decir gramaticalmente a lo mejor todos estos aspectos son individuales, teológicamente podemos ver, hermano, que si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no hay gozo. Si no hay amor, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe, no hay mansedumbre, no hay templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si no hay amor, no hay nada. Primero a los Corintios 13, la preeminencia del amor. Si no hay amor, no tienes nada. Simple y sencillamente, hermanos. Es más, te puedo decir una cosa. Gálatas 5, 22 al 23 no habla solamente del fruto del Espíritu, sino habla del carácter de un pastor. Porque si tú ves 1 Timoteo 3, hermano, te vas a dar cuenta que es un símil de Gálatas 5, 22 al 23. Qué triste, hermano, que cuando dicen es que para evaluar un pastor solamente hay que ver primero Timoteo 3 o Tito 1. No, hermanos, para evaluar un pastor también hay que ver el fruto del Espíritu, porque si no hay fruto del Espíritu, no hay pastor. No hay. Primera Gálatas 5, 22 al 23 también habla del carácter de los creyentes. Y eso está manifestado por todas partes en la Biblia. Es algo que debe de dar, es la manifestación de que realmente una persona está procediendo en santidad, de que realmente está apartada del pecado, que no está satisfaciendo los deseos de la carne, sino que anda en el Espíritu Santo, que tiene el fruto del Espíritu, que hay evidencias de verdadera salvación. Amor, el compromiso de sacrificarme por el bienestar de todas las personas, a pesar de la respuesta de esas personas o de lo que puedan darme como respuesta, yo los voy a amar. Gozo, una profunda gratitud interna a Dios por su bondad, que no se interrumpe cuando se entremete las circunstancias menos deseables de la vida. Paz. Paz durante la tormenta de la vida, la tranquilidad y la confianza en el corazón que se anclan en la sobrecogedora conciencia de que estoy en manos de Dios, que Dios está en control. Dios tiene el control de todas las cosas y por eso yo tengo paz, paciencia, cualidad de autocontrol que hace que no responda cuando me enfrento a situaciones provocadoras. Soy paciente. Benignidad. Estar alerta y dispuesto a buscar formas en las que se pueda servir a otros. Es una capacidad de ver cómo le puedo servir al otro, no nada más de distancia, sino trabajando todos los días en eso. Bondad, capacidad inquebrantable para tratar con la gente de la mejor manera, a favor de los intereses de Dios, incluso cuando necesitan corrección. Ser educado. Porque el amor no hace nada indebido. Un verdadero creyente es educado en su forma de expresarse, es educado en su forma de relacionarse con los demás. E incluso cuando está exhortando o reprendiendo un pecado de un hermano, procura la bondad sobre todas las cosas. Fe, que se refiere a fidelidad, no una fe para creer, sino una fe para continuar creyendo. Fe, lealtad interna que resulta manteniéndome fiel a mis convicciones y compromisos espirituales. Mansedumbre, fuerza controlada que surge cuando hay un corazón humilde. Una fuerza controlada que surge cuando hay un corazón humilde que sabe bajar la cabeza delante del Señor y decir, como tú digas, mi Señor. Dominio propio, un dominio personal interno que somete mis deseos a la mayor causa de la voluntad de Dios. Someter mis deseos, dominio propio. Que si tengo libertades en Cristo, porque muchas veces, hermano, hay situaciones donde uno dice, ¿sabes qué? Yo sé que esto es pecado y no lo tengo que hacer,
Pero yo sé que esto no es pecado y es mi libertad en Cristo, mas sin embargo tengo dominio propio para decir incluso a mis libertades en Cristo, no, porque si mi libertad en Cristo va a afectar a mi hermano, no lo hago. El que defiende sus libertades en Cristo, la realidad, hermano, es que es mundano, no es cristiano. Primera a los Corintios 8, primera a los Corintios 9, primera a los Corintios 10, 25, Romanos 14. Dominio propio. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Yo me someto aún mi libertad en Cristo a favor del Señor y de mis hermanos. La realidad, hermanos, es de que para donde nos movamos, el que es verdadero cristiano, simple y sencillamente, vive en santidad y procura la santidad. Las Escrituras claramente indican que en los últimos días, hermanos, la apostasía estará. Y apostasía, hermanos, son detractores de la fe. Gente que decía que era creyente y muestra que simple y sencillamente no. Apostasía era un término que se ocupaba para los detractores de un movimiento político, social, que decían que se ponía la camiseta del partido y se ponía la camiseta de la convicción y de repente le daban la vuelta a eso y lo negaban. Pero tristemente, hermanos, vemos esta situación también en la realidad de lo que puede pasar en la vida cristiana. Gente que dice que era creyente y tenía fe, pero niegan la fe. No nos referimos a personas, hermanos, que simple y sencillamente pueden estar aquí y de repente otro día estar en otro lugar por circunstancias. No niegan la fe, simple y sencillamente a veces están en una congregación y se tienen que ir a otro lugar porque les queda, viajaron o cambiaron de trabajo y se fueron a Ciudad Juárez y tuvieron que buscar otra iglesia. Pues no son detractores, no son apóstatas, simple y sencillamente no han negado la fe, ha cambiado las circunstancias. Pero estos, hermano, que les señala la Biblia, sí son detractores. Nunca fueron salvos, es la realidad. Aunque dijeron que eran salvos, nunca lo fueron. Aquellos que dicen, no, es que yo antes era cristiano, pues la realidad es que nunca lo fue. Nunca lo fue. Pero las Escrituras nos exhortan claramente a que nosotros tengamos mucho cuidado de la apostasía, de la mundanalidad, porque eso se incrementará, según a los Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, no tengas comunión con eso. Tienes que apartarte de esas situaciones. Si realmente eres creyente, tienes que separarte de eso. Y yo sé que muchos toman 2 Corintios 6:14 para referirse a una relación de noviazgo, y puede ser, pero la implicación o la aplicación primaria, hermano, se refiere a que un cristiano no tiene que hacer relación con el mundo. Podría pensar incluso de un hermano que quiere hacer un negocio y tiene recursos económicos para hacer un negocio, pero le falta a lo mejor estructura, le falta creatividad, necesita asociarse con alguien. Este principio nos ayuda a entender, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado de no relacionarnos con una persona del mundo. Si vas a hacer una empresa y necesitas ayuda, necesitas un socio, búscate uno que sea cristiano también. Porque cuando vengan las decisiones, si tú digas, no, tiene que ser en santidad, en verdad, pagar impuestos, el otro va a decir, no, mira, vamos a mentir, vamos a meter una factura chueca, vamos a hacer el otro. No tengas comunión con eso, ten cuidado con eso. Tienes que apartarte de esa situación. Segunda de Timoteo 3:1-5, si me acompañas. Segunda Timoteo 3:1-5. También debemos saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
adoradores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. También enseñamos que Dios nos manda a que nos separemos de toda apostasía religiosa. Falsa doctrina, hermanos. Yo te decía el jueves cuál es el motivo principal por qué una persona se retira de una congregación, por falsa doctrina. Tenemos que separarnos de eso. No podemos estar en un lugar así, porque tanto peca el que predica la falsa doctrina como el que lo escucha, el que se deleita cuando le endulzan el oído con vanaglorias. También enseñamos entonces que Dios nos manda que nos separemos de toda apostasía religiosa y prácticas mundanas y pecaminosas. Romanos 12, 1, 2. Dentro de nuestros deberes cristianos es este. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros nos tenemos que separar de eso. Dice en 1 de Juan 2, 15, 17, no amemos al mundo, que no amemos al mundo. Algo, por ejemplo, te pido que vayas a 1 Corintios 5, 9. Dice Pablo, os he escrito esta carta, 1 Corintios 5, 9, os he escrito esta carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente de los fornicarios del mundo. Pablo está diciendo, no les aclaro que no les dije que se alejen del mundo, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, si te vas ya no quiero, pues entonces ya no quiero estar en medio de tanto pecado, pues entonces cómprate un cerro y ponte tu monasterio y vete para allá. Dice, sería necesario que salieras del mundo. No les escribí en relación a eso, no les estoy diciendo que se salgan de Corintio y se vayan a un cerro. No, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Entonces, hermanos, si llegara alguien aquí en la congregación al tercer paso de disciplina y lo consideremos como gentil y publicano, pues hermano, lo que está diciendo la palabra es que simple y sencillamente ni siquiera lo busques para comer el domingo. Ahora, esto no implica, hermanos, el hecho de alejarse totalmente de esa persona y decir, ¿sabes qué? Chusma, chusma. No, porque aún el amor tiene que estar. Y si visitamos una persona que diciéndose creyente todavía peca, dice, nosotros tenemos que separarnos de él para que él pueda sentir incluso el abandono del amor de la iglesia de Cristo. Pero si uno de nosotros se acerca a él, no es para convivir, sino para evangelizarlo. Es el único motivo por el cual podríamos estar nosotros enfrente de uno que diciéndose cristiano sigue pecando, para evangelizarlo. Si te das cuenta, Dios nos pide que nos separemos de todo esto y que nosotros, hermanos, demos fruto, evidencia realmente de salvación y que procuremos nuestra santidad y que la cuidemos. Hermanos, definitivamente la Biblia enseña que cuando una persona es renovada y tiene un nuevo nacimiento, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y va a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando una persona es declarada justa, cuando una persona le son perdonados sus pecados a través de la obra de Cristo, y cuando una persona, hermanos, tiene la justicia de Cristo imputada en él, esa persona entra en un proceso de santificación, hermano, irreversible, progresiva, que da frutos, hermano. Un verdadero creyente se separa del pecado para parecerse más a nuestro Señor Jesucristo y dejar su viejo hombre en el pasado. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver esa gran realidad. Señor, gracias porque entendemos
que la salvación y la libertad que nos has dado no es ocasión para pecar, sino para consagración, para separación del pecado y para que nosotros, Señor, nos apeguemos más a ti, para que la obra de tu Espíritu, Señor, en nosotros haga, Señor, que cada día nos parezcamos más a ti. Gracias, Señor, porque tenemos la gran promesa de que a pesar de que en esta tierra, de este lado de la gloria, Señor, será imposible, Señor, que nos parezcamos en totalidad a ti, tenemos la esperanza, Señor, de la vida eterna. La esperanza, Señor, de esa vida glorificada, cuando nosotros ahí, Señor, reflejemos tu perfecta santidad. Gracias, Señor. Y lo más increíble, Señor, que siendo nosotros pecadores, tú tuviste misericordia y nos permites estas grandísimas y abundantes promesas, Señor, que nos estimulan para seguir adelante. Esto es un estímulo, Señor. No es para retroceso, sino para avanzar, Señor, porque estamos capacitados, tenemos el Espíritu Santo, tenemos tu palabra, Señor, tenemos el camino limpio, Señor, tenemos obras que tú, Señor, de antemano creaste para que andemos en ellas. Andaremos, Señor, en fe. Gracias, Señor. Y cuando caigamos, cuando pequemos, Señor, nos levantaremos para pedirte perdón, sabiendo que tú, Señor, nos has limpiado y que tú, Señor, nos limpiarás aún más de nuestro pecado. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos al ratito aquí los esperamos. A las 11 de la mañana empezamos la reunión. Bendiciones. Dios los guarde, Dios los cuide, Dios los bendiga.